Buenas, mi nombre es Rocío Rolón, integrante del grupo número 4 y les estaremos hablando sobre el IRE general. Primeramente empecemos sabiendo qué es el IRE general. Nos dice que es el impuesto que grava las rentas, los beneficios o las ganancias de fuente paraguaya, ya sea que provengan de todo tipo de actividades económicas, primarias, secundarias y terciarias. También se incluyen las actividades agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios y quedan incluidas aquellas rentas gravadas por el IRP. Las actividades que grava se considerarán comprendidas las rentas provenientes de la compra-venta de inmuebles, las rentas generadas por los bienes del activo y demás rentas comprendidas en el balance comercial. También todas aquellas rentas que obtengan las sociedades comerciales con o sin personería jurídica, así como las entidades constituidas en el exterior o sus sucursales, agencias o establecimientos en el país. Seguidamente tenemos lo que es la fuente paraguaya y según el artículo 51 se consideran de fuente paraguaya las rentas que provienen de actividades desarrolladas, de bienes situados o de derechos utilizados económicamente en la República, con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia a quienes intervengan en las operaciones y del lugar de celebración de contratos. En cuanto a los contribuyentes, no dice que serán contribuyentes las empresas unipersonales y las sucesiones indivisas de los propietarios de estas empresas, así también las sociedades simples, sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, sociedad en comandita simple y las sociedades de capital e industria. También se encuentran los consorcios constituidos para la realización de una obra pública, las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones, las cooperativas y las mutuales. En esta también se encuentran las estructuras jurídicas transparentes, las empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta, así también las sucursales, agencias o establecimientos permanentes de personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior que realicen actividades grabadas en el país. También se encuentran las entidades y empresas privadas de cualquier naturaleza, con personería jurídica o sin ella, no mencionadas en los numerales anteriores. Yo le voy a estar hablando sobre el nacimiento de la obligación tributaria. En el artículo 7 habla sobre el nacimiento de la obligación tributaria que se configurará al cierre del ejercicio fiscal, el que coincidirá con el año civil. La administración tributaria queda facultada a fijar un cierre del ejercicio fiscal distinto en atención a la naturaleza, a la explotación económica u otras consideraciones especiales. En el artículo 15 del decreto 3182/2019 habla sobre el ejercicio fiscal. La fecha de cierre del ejercicio fiscal será el 31 de diciembre de cada año civil. Los contribuyentes del IRG que realicen las actividades económicas, ya sean ingenios azucareros y cooperativas que industrializan productos agropecuarios, su cierre fiscal sería el 30 de abril de cada año civil. Las empresas de seguros y reaseguros e industrias de cervezas gaseosas, su cierre sería el 30 de junio de cada año civil. En el artículo 8 habla sobre la renta bruta, que constituirá la renta bruta, la diferencia del ingreso bruto total proveniente de las actividades económicas y el costo de las mismas. Cuando las operaciones impliquen la enajenación de bienes o prestación de servicios, la renta bruta estará dada por el total de las ventas netas menos el costo de adquisición, producción del bien o de la prestación de servicios. A estos efectos se considerará venta neta a la diferencia que resulte de deducir de la venta bruta de los descuentos u otros conceptos similares. El artículo 14 habla sobre la renta neta. La renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta los gastos que sean necesarios para obtener y mantener la fuente productora, que representen una erogación real, que estén debidamente documentados y en los casos que corresponda hayan efectuado la retención y que no sea a precio superior al mercado en los casos en que la operación deba documentarse con una autofactura. Gastos no deducibles. Intereses por concepto de capitales, préstamos o cualquier otra inversión del dueño, socio o accionista de la empresa. Sanciones por infracciones fiscales. Utilidades del ejercicio que se destinan a aumentos de capital o reservas. Amortización del valor de la llave. Gastos personales del dueño, socio o accionista, así como sumas reiteradas a cuentas de utilidades. Gastos directos correspondientes a la obtención de rentas no gravadas. Los gastos indirectos serán deducibles proporcionalmente en las formas y condiciones que establezca la administración. El impuesto al valor agregado, IVA, salvo cuando el mismo esté afectado directa o indirectamente a operaciones no gravadas por el mencionado impuesto, con excepción de las exportaciones. Exoneraciones. Están exentas las siguientes rentas: los dividendos y las utilidades que se obtengan en el carácter de accionistas o de socios de entidades que realicen actividades comprendidas en este impuesto. Los intereses de títulos de deuda pública emitidos por el Estado o por las municipalidades. Los intereses sobre depósitos de ahorro, tales como los depósitos a la vista, a plazo fijo, certificados de depósito o cualquier sea la modalidad con que se constituya, en las entidades legalmente autorizadas para estas operaciones. Los intereses sobre colocaciones con letras y pagarés en las entidades financieras del país. Están exoneradas las entidades religiosas, reconocidas por autoridades competentes, por los ingresos provenientes del ejercicio del culto, servicios religiosos y de las donaciones que se destinen a dichos fines. Las entidades mencionadas en el inciso precedente a las de asistencia social, caridad, beneficencia,
instrucción científica, literaria, artística, gremial, de cultura física y deportiva, así como las asociaciones, federaciones, fundaciones, corporaciones, partidos políticos legalmente reconocidos y demás entidades educativas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, siempre que no persigan fines de lucro y que las actividades o excedentes no sean distribuidos directa o indirectamente entre sus asociados o integrantes, las que deben tener como único destino los fines para los que fueron creadas. Los contribuyentes del tributo único. La tasa del impuesto del IRE será del 10% sobre la renta neta. La liquidación del impuesto. El impuesto se liquidará por declaración jurada, en la forma y condiciones que establezca la Administración Tributaria, la que queda facultada para establecer las oportunidades en las que los contribuyentes y responsables deberán presentarla y efectuar el pago del impuesto correspondiente. La preparación de la declaración jurada. La presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto resultante deberá realizarse en el cuarto mes finalizado el ejercicio fiscal. La presentación de la declaración jurada deberá ser cumplida independientemente de que el ejercicio fiscal declarado por el contribuyente haya o no obtenido renta gravada por el impuesto. El formulario utilizado. El contribuyente que liquide el IRE por el régimen general deberá presentar la declaración jurada, formulario número 500, IRE general, informando sus ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal anterior, para el cual deberá ingresar al sistema Marangatu utilizando su clave de acceso confidencial. El vencimiento, calendario perpetuo. La presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto resultante deberá realizarse dentro de los 4 meses de finalizado el ejercicio. Pago del impuesto. Boleta de pago. Una boleta de pago electrónica es un documento digital que garantiza el cumplimiento de la presentación de una relación laboral. Es decir, esta permite a la empresa confirmar que el trabajador ha recibido una remuneración económica por su trabajo realizado. Anticipo a cuenta. El contribuyente del IRE deberá realizar pagos a cuenta del impuesto del ejercicio en curso, tomando como base el promedio del impuesto a la renta liquidada en los 3 últimos ejercicios fiscales, y la cuota de cada anticipo será equivalente al 25% del resultado de dicho promedio. Los anticipos serán abonados en el primero, tercero, quinto y séptimo mes siguiente al vencimiento del plazo de presentación de la declaración jurada del impuesto. Mi nombre es Fátima Paredes, le voy a dar seguimiento a la presentación del trabajo IRE general, presentándoles asientos de descarga de anticipos integrados, tratamiento de retenciones del impuesto, la importancia y la conclusión. El asiento de descarga de anticipos integrados. El anticipo a ingresar será calculado sobre el 100% del impuesto liquidado en el ejercicio inmediato anterior, siempre y cuando sea superior a 10 millones. Menos el monto de retenciones y percepciones que efectivamente fueron practicadas al contribuyente en el ejercicio anterior según conste en su declaración jurada del impuesto. Si el contribuyente tuviera saldo a favor al cierre del ejercicio fiscal, dicho el saldo se descontará automáticamente del monto de los anticipos a ingresar del siguiente ejercicio. Tratamiento sobre retenciones del impuesto. Los agentes de retención deberán emitir comprobantes de retención a través del TESACA u otros medios habilitados por la SEC y confirmar la liquidación de retenciones de impuestos a través del formulario 525, liquidación de retenciones del impuesto a las rentas, versión 1, con código de obligación 725. La importancia. Los impuestos son las principales fuentes de ingreso del Estado. Sin la tributación, el Estado no tendrá suficiente dinero para garantizar los bienes y servicios básicos para la población, ni para mejorar infraestructura del país. El pago del impuesto está señalado con nuestra Constitución política. Es importante, ya que sirve para cubrir los gastos públicos. Este aporte va a favor del Estado, a fin de que éste cuente con los recursos necesarios para brindar bienes y servicios a la ciudadanía, buscando el bienestar de la población para poder brindar educación, salud, seguridad, justicia y obras públicas. Conclusión. Tras el análisis, concluimos que el régimen general es para aquellas empresas que realicen actividades gravadas por el IRE cuando sus ingresos devengados en el ejercicio fiscal anterior superen a los 2.000 millones, generándose el nacimiento de la obligación tributaria, y se configurará al cierre del ejercicio fiscal, el que coincidirá con el año civil, donde estarán grabadas las rentas que provengan de la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios que no sean de carácter personal. Teniendo en cuenta el artículo 51 de la fuente paraguaya, se considerarán de fuente paraguaya las rentas que provienen de actividades desarrolladas, de bienes situados o de derechos utilizados económicamente
en la República, y de esa manera poder construir las rentas brutas, las rentas netas y los gastos no deducibles y exoneraciones. Teniendo en cuenta que el contribuyente que liquide el IRE por el régimen general deberá presentar la declaración jurada mediante el formulario 500, número 500, IRE general, informando sus ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal anterior, para lo cual deberá ingresar al sistema Marangatú utilizando su clave de acceso confidencial del usuario.